Muy bien, entonces quiero plantearles ahora, voy a entrar al tema de fondo, básicamente al desafío, ¿no? Les hablaba de las condiciones geológicas de ambos países. Una zona franca minera no solamente nos acerca, sino que además fortalece, y se van a dar cuenta en la medida que sigamos avanzando con esta ponencia, respecto de la posición global de ambos países, impulsando transición energética que beneficie. Y no hay necesidad que me detenga mucho acá, pero sí quiero hacer algunos puntos al respecto. Chile posee 190 millones de toneladas y Perú 110 millones. Juntos poseen 40% de las reservas mundiales de cobre entre ambos países. No obstante, cuando uno revisa cuánto es la producción de ambos países a nivel mundial, hasta el año pasado se podía hablar, hasta mediados del año pasado se podía hablar del 40%. Hoy es 37% porque entró un actor también muy importante, ¿no? Entró el Congo respecto de producción de cobre. Pero me voy a circunscribir a Chile y Perú. El 37% de la producción mundial de cobre entre ambos estos dos países. La cooperación de una eventual zona franca minera no solamente va a facilitar, lo que más adelante se lo voy a explicar, sino que además el intercambio de tecnología, maquinaria y servicios esenciales. Y fíjense, un dato no menor, durante el 2025, Chile logra producir las toneladas que ustedes saben, mientras que Perú produce 2.7 millones de toneladas que hacen este 37%. Y cuando uno revisa el origen del capital en el sector minero, el 37% del capital es extranjero, de empresas proveedoras de minería en Perú, y estas provienen básicamente de ¿dónde? De Chile. Por lo tanto, lo que les estoy tratando de evidenciar es una cuestión que ustedes saben, que puede ser una obviedad, pero a veces en las obviedades el diablo mete la cola, por lo tanto hay que hacer el doble clic ahí. ¿Ah? Esto refleja, señores, un sólido compromiso de inversión. O sea, no se está descubriendo la pólvora al proponer una zona franca del cobre. Cuando uno revisa las exportaciones de proveedores mineros, los proveedores mineros chilenos exportaron 1.200 millones de dólares a Perú en el año 2023. Y fíjense ustedes que este flujo constante de capital, básicamente muy focalizado en tecnología, impulsa y genera un impacto en el crecimiento anual, básicamente orientado a algunas áreas propiamente vinculadas al sector. Pero también podemos hablar de reservas de cobre y litio. Chile lidera como productor mundial de cobre y posee la mayor reserva de litio, mientras que Perú se destaca como uno de los mayores productores de cobre y cuenta con significativos yacimientos. Conversaba con el presidente del instituto al inicio de esta charla y usted me contaba de que conocía muy bien Puno, ¿no? Y en Puno los yacimientos que hay y el impacto que podrían tener en el mediano plazo van sin lugar a dudas a jugar un hecho de la más alta relevancia para el sector. Y fíjense, si hablamos hoy no solamente hemos hablado de reservas, hemos hablado de producción, pero también podemos hablar de proyectos. Hemos hablado del 40% cifras, hemos hablado del 37% de la producción conjunta, pero si hablamos, por ejemplo, de proyectos mineros de inversión entre ambos países, estamos hablando de 168.000 millones de dólares. 168.000 millones de dólares de proyectos de inversión. Solo en Chile, en nuestro país, el catastro de proyectos mineros considera más de 83.000 millones de dólares en inversión hasta el 2033. En Perú, la cartera minera alcanza 62.000 millones de dólares en 68 proyectos. Entonces, esta infografía lo grafica muy bien lo que les estoy señalando. Solamente esta diapositiva tiene como objeto graficar la fortaleza acumulada en inversión proyectada entre ambos países. Lógicamente, hay algunos aspectos que son sensibles para cualquier proyecto de inversión. Y esos aspectos o esas sensibilidades están vinculadas básicamente a los desafíos que existen. Minería ilegal, ¿ah? Es más que un desafío, es una situación muy crítica,
de altísima preocupación que necesita resolverse, porque además ustedes saben el impacto que genera ello no solamente en el desarrollo de políticas públicas, sino que además en el tema ambiental. Y otra variable a despejar es la tramitología y los procesos de aprobación, que se lo mostraba en el cuadro inicial, cómo comienzan a crecer los plazos, ¿no? Y las complejidades, las lentitudes que hay, ¿no? En consecuencia, existe demanda global, se impulsan nuevas inversiones, hay interés no solamente por cobre, sino por minerales estratégicos, está una transición energética en curso, tecnologías renovables, electrificación, electromovilidad, actores importantes además, si uno quisiera desarrollar un poco más de un análisis geopolítico, y nuevamente, claro, uno se topa con estas barreras críticas como, reitero, minería ilegal y tramitología de procesos. ¿Qué recomendaciones? Política pública, impulsar políticas que aceleren inversiones y fortalecer la trazabilidad de los minerales. Y aquí hay que hablar, yo soy porteño, yo soy de Valparaíso, de los cerros de Valparaíso, y como buen porteño me crié subiendo los cerros a patita, no en micro, a patita. Entonces yo estoy acostumbrado a empujar, a subir. Entonces, uno cuando tiene estos espacios y está en instituciones, casi una institución centenaria como esta, donde se hace minería con ustedes, hay que despejar las tentaciones ideológicas. Chile y Perú son países que viven de la actividad minera. Entonces, yo reitero lo que les decía al inicio, me parece fabuloso que nuestro país pertenezca a la OCDE, pero uno tiene que compararse, yo soy y valido las aspiraciones naturales que podamos tener, pero esas aspiraciones van de la mano con un tránsito natural. No nos podemos saltar, yo les hablaba que es imposible comenzar a saltarse tramos que son parte del desarrollo natural de una sociedad. Y eso básicamente obedece o va en la línea de lo que significa, por ejemplo, impulsar políticas que aceleren las inversiones, cuidado con el efecto que nos pueda generar la permisología, hay que tener, se los digo coloquialmente, no nos disparemos en los pies. Fortalecer la trazabilidad de minerales también al respecto. Voy a desagregar y les voy a presentar a ustedes en algunas láminas qué significa implementar una zona franca del cobre. Pero antes de ello, déjenme decirles que Chile y Perú no solamente comparten la mayor concentración de cobre, sino que además me interesa que se les quede en la retina, por eso se los reitero, estos 168.000 millones de dólares que son básicamente proyectos de inversión. Para dimensionar 168 por 2 estamos hablando casi del PIB nuestro, por ejemplo, ¿no? O cercano también al PIB del Perú, ¿no? Pero la pregunta estratégica, ¿cuál es al respecto? Si estos proyectos seguirán operando como sistemas aislados o si es que vamos a ser capaces finalmente de poder integrarlos y mostrarnos como un primer polo del mundo, ¿no? Industrial, binacional, minero. En cuanto a transición energética, la creación de una zona franca minera entre ambos países optimizaría extracción y procesamiento. Esta alianza fortalece la competitividad entre ambos países y en cuanto a minerales críticos para la sostenibilidad, va a depender de minerales esenciales como cobre, litio, cobalto, níquel, indispensables para tecnologías limpias, ¿no? No solamente en el caso de Chile, sino que también en el caso de ambos países, ¿no? Se consolidan como actores claves. Y en esa línea, déjenme decirles también que en el marco de la Perumín, que seguramente, presidente, les debe haber tocado ir, en Arequipa, la Perumín que se desarrolla, el año pasado se reunieron las autoridades de ambos países y suscribieron un documento conocido como el Proyecto 51. Este Proyecto 51 eleva la participación combinada de ambos países del 40% al 51%, ¿no? Es una aspiración. Nuestra propuesta es ir un poco más allá, de hablar de este modelo de asociatividad al que le hemos denominado esta zona franca, ¿no? El Proyecto 51 tiene como meta dominar la mayor parte del suministro mundial de cobre. Les decía de que al inicio de
este espacio que me han brindado, que la zona, el desarrollo de esta zona franca lo venimos impulsando hace regular tiempo y lo hemos conversado con distintos actores, tanto en Chile como en Perú. Hemos escrito harto al respecto. Se lo presentamos a Codelco, se lo hemos presentado a líderes, a los actores de operaciones de la gran minería del Perú, y estamos haciendo este trabajo hoy con los gremios. Expusimos esto también en Perú, el 20 de noviembre del 2025, ante el Instituto de Ingenieros de Minas de ese país, y hemos desarrollado harta literatura al respecto. No somos improvisados al respecto y consideramos en consecuencia que hay aspectos técnicos a considerar, como por ejemplo, y aquí voy a lo que significa el desarrollo propiamente tal de esta zona franca. En cuanto a la selección de la zona, la ubicación va a definir el éxito del modelo. Y esto debe cumplir, lógicamente, criterios técnicos, logísticos, ambientales, pero sobre todo de integración binacional. Acceso, por ejemplo, a materia prima, cercanía a corredores de alta producción cuprífera. En Chile estamos hablando de Tarapacá, Antofagasta, Atacama. En Perú, Tacna, Moquegua, Arequipa. Pero vuelvo a decirles, la preocupación, ¿cuál debería ser? La integración binacional, minimizando costos de traslado de concentrado y asegurar, obviamente, disponibilidad continua, ¿no? Me refiero en este caso al mineral. La evaluación multicriterio del territorio obedece, por ejemplo, a distancias. Estoy hablando, ¿cuál sería la decisión de o la logística para poder tomar la decisión si es que se hiciera en alguno de estos de ambos países, ¿no? Por ejemplo, distancias a puertos, aguas profundas, posibilidad de expansión, mínimo se está hablando de 300 a 1000 hectáreas, cercanías a centros urbanos, acceso a agua, bueno, podría hablar también de agua con desaladora, riesgos sísmicos, geológicos y ambientales. Y la logística, me refiero básicamente aquí a los corredores de integración. La zona franca debe funcionar como un hub de transformación y de redistribución. Por lo tanto, obedece el desarrollo de infraestructura portuaria. O sea, fíjense, por favor, todos los elementos que estarían detrás de ello. Puertos con capacidad para recibir buques de gran calado, terminales especializados, ¿para qué? Para cátodos y ánodos, subproductos molibdeno, plata, ácido sulfúrico, carga de exportación y manufacturas. Y en esta misma línea nos obliga a hablar del desarrollo de lo que podría ser el ferrocarril binacional del cobre. Debe evaluarse, lógicamente, la viabilidad técnica y económica, ¿no?, de un corredor ferroviario que una centros mineros de ambos países, facilite transporte seguro, potencia integración energética y logística. Y si hablamos de corredores viales, adecuación de las rutas existentes, ¿no? Pavimentos, ejes de carga, bypass urbanos, estaciones de pesaje, corredores aduaneros simplificados, infraestructura crítica interna, unidades de mezcla, de blending, sistemas antipolvo, en fin, propios de lo que significaría ello, ¿no? Y hay una plataforma industrial metalmecánica y química que se comienza a vislumbrar en paralelo o como consecuencia de esta zona franca, ¿no? Una zona franca no solamente un recinto, es un ecosistema industrial y, por lo tanto, al alero de esto se comienzan a desarrollar, por ejemplo, refinaciones y fundaciones modernas. Tecnología flash, que consiste básicamente en el proceso de fundición de alta densidad, integración de plantas de ácido sulfúrico, operaciones híbridas, manufactura, sobre todo, manufactura de valor agregado. O sea, pasamos de exportar materia prima a crear valor agregado. Pero no solamente eso. Hacemos que quienes hoy nos compran vengan y se instalan, estoy hablando en sentido literario, que quienes se nos compran vengan y finalmente se instalen acá en la región. Se instalen en Chile o en Perú. Y pasemos a exportar, por ejemplo, manufactura de valor agregado desde acá. Cables de cobre, barras de tuberías y aleaciones especiales, componentes para electromovilidad, laminados vinculados a energías renovables,
innovación y economía circular, laboratorios, centros de investigación, recuperación de metales, acá. La forma en cómo se mira el teniendo, el apostando por una zona franca acá respecto del escenario actual es completamente distinto. Incluso podemos hablar de poder. ¿Hay aspectos regulatorios y aduaneros? Sí, por supuesto. Algunos ya están resueltos en consecuencia de la fluidez y de esta relación madura, bicentenaria, que es la relación entre Chile y Perú. Un régimen aduanero especial, ingreso de libre aranceles para bienes de capital, insumos y repuestos, suspensión del IVA y tributos internos, perfeccionamiento activo para exportar productos transformados. Tenemos ya un acuerdo de libre comercio que constantemente se perfecciona, además. Debe redefinirse esto, lógicamente, en un tratado específico, ¿no? Con reconocimiento mutuo, por ejemplo, de certificados de origen. Sería muy necesario ello. Procedimiento de tránsito simplificado, marco de protección a la inversión industrial, armonización de normas ambientales, regulación laboral, un régimen tributario, tasas preferenciales de impuestos, incentivos, por ejemplo, para investigaciones conjuntas. En cuanto a renta, ambos países tienen un acuerdo para evitar la doble imposición, vigente desde el año 2004. Por eso les digo de que las bases están. Lógicamente que es cierto, el desarrollar ello nos invita a hablar de aspectos regulatorios y aduaneros. Pero también nos obliga a hablar de energía y agua con condiciones base. Una zona industrial requiere estabilidad y costos competitivos. En cuanto a energía, hablar de contratos PPA, acuerdos de compra de energía con energía solar en Atacama, eólicos costeros, flexibilidad para almacenamiento energético. Y en agua, proyectos de tuberías industriales, reuso y recirculación y, lógicamente, plantas desaladoras. Y cerrando la idea general respecto del cómo, es importante también hablar de gobernanza, de gestión de riesgos y relación comunitaria, ¿no? Una zona franca tecnológica no funciona sin legitimidad social, y eso ustedes lo saben, lo tienen claro. Por lo tanto, es también una obligación, no podríamos obviar el que una zona franca binacional tiene que tener, lógicamente, gobernanza mixta, un directorio tripartito, 2 estados más el sector privado. Los 2 estados más el sector privado. Protocolos anticorrupción, trazabilidad digital, supervisión técnica ¿en qué? En la unidad binacional para fiscalización ambiental y materias de seguridad, por ejemplo, ¿no? Podríamos, si se trata de ejemplos, también podría graficar el desarrollo de una ventanilla única binacional para permisos, desarrollo comunitario, monitoreo ambiental participativo, en fin, todo eso propio de esta gobernanza binacional. Muy bien, entonces, esta zona franca puede naturalmente uno referirse a ella como este barrio del cobre entre Chile y Perú, y a manera de graficarlo una vez más en pasos, el contexto global en cuanto a minerales críticos y cadenas de suministros se valida en razón de que los países concentran una masa productiva de cobre de la cual ya hemos conversado y que influye ¿en qué? En el equilibrio económico global. 2, hay una visión binacional compartida, de la comparación a la articulación inteligente. Y aquí permítanme que quiero hacer un punto. Yo conozco Perú hace más de 2 décadas. Me tocó trabajar representando a ProChile en Lima en una posición muy menor. Pero logré estar casi 17 años en hice carrera funcionaria. Y lo que les puedo decir cuando yo les hablo de esta visión binacional, que tenemos que pasar de la comparación a la articulación inteligente. Y como académico, investigador, además, les digo de que hay que saber leernos entre peruanos y chilenos. Nosotros los chilenos tenemos una mirada transaccional.
le vendo punteros láser, ¿le interesa sí o no? No, listo, no pasa nada. Si yo voy a Perú y digo, le vendo punteros láser, ¿le interesa sí o no? Y primero conversemos, conozcámonos un poquito. ¿Ah? Hay un enfoque relacional. Perú tiene un enfoque relacional, no transaccional como el nuestro. En la medida en que Chile no entienda eso, no vamos a avanzar. Y vamos a creer que Perú nos da portazos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Perú no da portazos. Nosotros creemos que a veces somos medios perseguidos, ¿no? Y creemos que nos dan portazos, pero no nos da portazos Perú. A veces el leer la historia, capítulos históricos, realmente aporta para entender la idiosincrasia de un pueblo. No es casual que Perú haya sido virreinato y nosotros una capitanía. Entonces, me interesa dejarles también en la retina hoy, en esta tarde, en que miremos a Perú bajo una óptica distinta, una óptica de acercamiento, no una óptica de una visión binacional desde la comparación, no, sino de una articulación inteligente, comprendiendo, entendiendo y conviniendo que Perú es relacional, nosotros somos transaccionales. Yo recuerdo, y Alonso le iba a decir al embajador acá, te lo tenía pensado, pero te lo digo a ti. Alonso, funcionario de la Embajada del Perú, está en representación del embajador peruano Peter Camino. Voy a hablar de dos presidentes fallecidos, el presidente Piñera, nuestro presidente, y el presidente del Perú, Alan García. Cuando el presidente Piñera, que a mí me tocó recibirlo en Lima, se juntaba con el presidente Alan García, ustedes se acuerdan de Alan García, ¿cierto? Impensable no recordar y no tenerlo en la retina de Alan García. Le decía, presidente, le decía, ¿cuánto vamos a crecer? Y lo miraba para el lado así, públicamente. Y el presidente Piñera, porque Perú venía creciendo en ese minuto 5% en promedio. Y siempre, constantemente, comenzaban y Alan García, un tremendo político, orador, el presidente Piñera naturalmente en igualdad de condiciones, pero constantemente había esa actitud netamente competitiva. Pero a lo que voy yo, de que esta histórica rivalidad de constantemente compararnos, comenzó a dar frutos ya. ¿Y saben dónde comenzó a dar frutos? En el sector agrícola. En el sector agrícola hoy se habla ya de asociatividad comercial y particularmente asociatividad por estacionalidad. Por ejemplo, en el caso de la uva Red Glow. Se complementan por las fechas de cosecha. Y llega con una oferta conjunta de uva Red Glow a China, conjunta entre ambos países. Y a pesar de la propia cotidianidad de una relación que es una relación propia entre dos países vecinos, naturalmente tiene momentos complejos, yo partía esta ponencia diciéndoles que hoy no tenemos ningún capítulo pendiente, pero sí tenemos que comenzar a esforzarnos un poco más desde Chile, de comenzar a entender esto de esta visión binacional de la comparación a la articulación inteligente, ¿no? La inversión internacional evalúa regiones con escala, estabilidad y visión compartida. Una zona franca minera ampliada, lógicamente va a darle un impulso importante a la manufactura, particularmente generar mayor valor agregado. También un ecosistema industrial regional, se reducen costos logísticos, mayor valor agregado en origen y sobre todo comenzamos a levantar interés en lo que significa que Chile vuelva a ser un país, no solamente Chile, sino también Perú, como un destino atractivo de inversionistas extranjeros. La localización estratégica y sostenibilidad, zonas con vocación minera portuaria, ya les hablaba, podemos partir desde Antofagasta hasta Arica, pero también, lógicamente, desde Tacna hasta Moquegua, Arequipa incluso, ¿no? Y la infraestructura y el marco legal, yo les decía que tenemos avances importantes, sí es un tema de análisis, lo vinculado a certeza jurídica
y de igual forma ello va de la mano con lo que significa gobernanza mixta y estándares de primer nivel, ¿no? Cuando le hablo de estándares estoy hablando básicamente de estándares ambientales exigentes, desarrollo territorial, ¿no? Pero sobre todo reglas claras, ¿no? Entonces, aquí la diplomacia económica también tiene un rol fundamental, que es básicamente el comenzar a apostar por desarrollar inversiones en plataformas regionales, no construir lo que significa o lo que podría ser esta zona franca del cobre, ¿no? Y posicionarnos en el mundo como el barrio del cobre del Pacífico Sur, ¿no? Seamos conscientes del peso internacional que tienen estos dos países. Estamos, si es que se apuesta por esto, obviamente se está consolidando un eje de estabilidad, de inversión, de liderazgo minero responsable frente al mundo, ¿no? Hace un eje global de inversión, liderazgo industrial entre ambos países. Si es que uno finalmente no decide apostar por esto, otros finalmente lo van a hacer, y nos van a imponer reglas desde afuera. Hoy tenemos una oportunidad. No se trata de producir más cobre, ojo, ojo. Se trata de decidir dónde se va a instalar valor, tecnología, en las próximas décadas, ¿no? Fíjense aquí, se los resumo en este barrio del cobre del Pacífico Sur, en esta diapositiva, ¿no? El poder de la masa crítica, ¿no? Fíjense ustedes ahí el peso que tiene Chile-Perú, datos claves, líderes globales únicos. La propuesta de la zona franca minera ampliada, ¿no? Puertos estratégicos, ferrocarril binacional, corredores logísticos, plantas desaladoras, energía competitiva. En consecuencia, más que extracción, valor agregado. Soluciones de energía renovable, electromovilidad, manufactura avanzada. Lógicamente, todo este desarrollo, toda esta iniciativa, lógicamente que tiene que ir de la mano con gobernanza y certeza jurídica. La inversión, señores, estoy concluyendo mi intervención, no evalúa geografías fragmentadas, lo que valora la inversión son sistemas integrados. Una zona franca del cobre, se los reitero, no es un recinto aduanero, es un ecosistema productivo, es un clúster tecnológico, es un nodo exportador, veámoslo así. Y va de la mano con todo lo que significa el desarrollo de esta infraestructura que les he mencionado. Chile, nosotros como país hoy, Chile requiere política exterior económica, capaz de articular, capaz de integrar con socios estratégicos, naturalmente, ¿no? Y Chile y Perú tienen, ya se los decía, ¿no? Esta oportunidad, este eje de estabilidad, de inversión, ¿no? Obviamente que, y ahí hablo solamente... Alonso, hablo solamente por Chile en lo que voy a decir acá. Yo creo que hemos despejado lo que son tentaciones ideológicas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en confundir estas aspiraciones como parte de la cotidianidad, ¿no? Ya les hablaba yo de esta necesaria mesa, ¿no? Esta convivencia, ¿no? De esta mesa de tres patas, ¿no? Responsabilidad social, gestión ambiental y beneficio económico. Pero esta mesa tiene que tener las tres patas para poder seguir sosteniendo. Sin una de ellas, o con mayor peso en otra, finalmente va a ser imposible que siga manteniendo aspiraciones o sueños legítimos propios de países que se han alimentado, se siguen alimentando y se seguirán alimentando de la actividad minera. La apuesta debe ser hoy por facilitar, por no trabar, y recuerden que, fíjense, permítanme la siguiente reflexión, ¿no? Yo creo que es importante que recuerden organizaciones como las de ustedes, que recuerden al sector minero, y tómenselo en serio, se los digo con el mayor respeto como académico, como hombre de ciencia, por haber puesto, que recuerden al sector minero chileno y el peruano naturalmente, por haber puesto en valor a Latinoamérica. La decisión es de ustedes. Por eso, presidente, que yo insistimos desde Relaciona en tener este espacio, queríamos que esta iniciativa logre esta receptividad que está teniendo con ustedes, porque finalmente son en instituciones como el Instituto, una organización
casi 100 años, en donde estos temas, creemos nosotros, tienen lógicamente mayor, no solamente tracción, arraigo, sino esta capacidad para poder pensarse. ¿Ah? La tarea, muy simple, este barrio del cobre del Pacífico Sur, un grupo binacional de chileno-peruano, un estudio de prefactibilidad, mesa público-privada, participación académica. La academia tiene que estar presente, tiene que estar presente. Tiene que haber un diseño de una zona industrial. Hablemos de un consejo estratégico del cobre entre ambos países. ¿Ah? Está el consejo empresarial, los líderes empresariales de ambos países, que funciona muy bien. ¿Ah? Pero debería también desarrollarse un consejo estratégico del cobre Chile-Perú, integrado por ¿quiénes? Por empresas, gobierno, lógicamente, universidades, centros tecnológicos, ¿no? Finalmente, yo se lo decía, ¿no? El cobre ya no es solamente un mineral, es un activo geopolítico central de la transición energética global. Ese es el cobre. Y Chile y Perú tienen hoy una oportunidad histórica, no solamente producir cobre, sino liderar el ecosistema industrial que podría definir el siglo XXI. Así que yo nuevamente les agradezco muchísimo su atención, aprecio mucho el interés y nuevamente y formalmente, presidente, a usted muchas gracias, a sus directores por este espacio que nos han dado Relación Internacional. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, por supuesto, agradecerle primero que nada a don Carlos su presentación, ¿no es cierto?, su interesante presentación. Tenemos una audiencia online también que nos ha estado escuchando atentamente, así que estamos llegando a muchas personas del instituto y de la comunidad minera, así que muy bien recibida su presentación, va a ser muy bien recibida su presentación. Agradecerle, por supuesto, porque todos los que tenemos a la minería en el corazón no podemos estar más de acuerdo con la invitación que nos hace a soñar en grande, ¿no es cierto?, a soñar más allá de lo que todo aquello que ya ha construido tanto la minería en Chile como en Perú. Entendemos el poder, entendemos la capacidad, entendemos la fortaleza de la industria minera de ambos países, pero además hoy día tenemos una invitación a un sueño mucho más grande, así que no podemos estar más de acuerdo con esa idea. Todos los que queremos la minería, queremos que la minería siga creciendo. Entonces, invitarlos a ustedes a escuchar sus preguntas, sus comentarios, sus observaciones, a las personas que están online también, si tienen algo que aportarnos, reflexiones. Por allá atrás nos comentas tu nombre y nos comentas tu reflexión y tu pregunta, por favor. Hola, gracias Carlos. Andrés Baza por acá en Campbell. Quería consultar darte las gracias por buena presentación. Quería consultar por Argentina. Argentina es un país que, si bien no tiene una trayectoria minera o no es tan grande lo que produce, en los últimos años, con el cambio de gobierno y todo, las políticas que han implementado, se ve una muy buena proyección en su crecimiento. Y ¿cuál es su rol dentro de esta zona franca, o si están contemplados como incorporarlo en esta idea que tú nos planteas? Muchas gracias por la pregunta y por el interés. Fíjate que es una pregunta recurrente Argentina, y debo decirte que formó parte del análisis, y cuando se hizo este análisis, como dice la directora, este sueño, comenzamos a analizar desde no solamente lo bilateral, sino que también desde el espacio multilateral. Y en foros multilaterales, Chile, Perú, Colombia, México, están presentes dentro de lo que significa la Alianza del Pacífico. Ya antes de pensar en Argentina, se pensó, por ejemplo, en México. México también es productor de cobre. Y en algún minuto pensamos con argumentos a hablar de una OPEC del cobre.
no la OPEP del petróleo, sino la OPEP, incluyendo a México. Particularmente respecto a Argentina, y esta opinión te la entrego como Carlos Escafi personalmente, considero que aún requeriría una evaluación de por lo menos una década. Yo creo que Argentina hoy reúne las condiciones naturalmente para los proveedores de la minería chilena, para desarrollar una oferta dirigida de servicios respecto de lo que Chile ha hecho, particularmente de lo que va a comenzar a movilizar a Argentina. Particularmente me refiero a litio. Yo creo que ahí hay una oportunidad tremenda. Hablar de una zona franca, incluir Argentina, yo creo que hoy particularmente hay una serie de condiciones de orden político, de estabilidad, certeza, profundidad. No estoy diciendo que no tengamos el mismo grado de acercamiento con Argentina. Somos países limítrofes, pero Argentina viene saliendo de una situación compleja que requiere un grado de maduración antes de probablemente, y en la eventualidad en que esto efectivamente fuera, respecto de la zona franca entre Chile y Perú, comenzar a incorporar a otros actores. Yo creo que bajo la actual coyuntura, bajo la actual contingencia, no necesariamente reúne hoy las condiciones, pero mañana naturalmente otro análisis. Super, muchísimas gracias. Online tenemos una pregunta también. Don Luis Castillo nos pregunta frente a los nuevos cambios políticos en la región. ¿Cuál es su opinión, don Carlos? Hola, Lucho. Conozco un profesor respetado en Perú. Yo creo que la región hoy está viviendo cambios cíclicos. Cambios cíclicos. Hay estos cambios cíclicos, obviamente, ustedes son hombres de ingeniería, yo soy titular en Administración y Gerencia. Para ustedes yo estudié gimnasia. Bueno, así nos dicen en la universidad, a los comerciales, para ustedes que son de minas. Pero yo creo que la región, profesor Castillo, está con algún grado de una tendencia hacia la derecha, pero eso básicamente obedece a lo que son estos ciclos, que tienen además un componente propio de los vaivenes económicos de la región. Muchas gracias, Luis, por la pregunta. ¿Tenemos otra pregunta en sala? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sergio Monteiro, soy el manager para el proyecto de litio. Si bien es interesante, digamos, la presentación, Carlos, por el asunto, digamos, de la alianza Chile-Perú por el asunto del cobre. Dos preguntas. Primero que nada, ¿cómo estamos en Perú comparado con nosotros con las terminologías a los nuevos proyectos de la minería? Que la parte, digamos, no metálica y la parte, digamos, del litio, nosotros estamos muy atrás. Nosotros como empresa pertenecemos al holding de Pesca Australia. Llevamos 4 años para completar ahora los permisos de las permisologías. Llegamos a 6 empresas y están quedando 2. Se fueron a Argentina y en 1 año y medio sacaron las permisologías en forma inmediata. Entonces nosotros, para poder partir ahora con nuestro proyecto, estamos esperando solamente los permisos y solamente por 2 firmas. Entonces, lo hemos dado cuenta que hay una burocracia demasiado grande en ese aspecto, que bueno, no vamos a indagar, todos sabemos el problema que existe. Pero aparentemente yo estaba trabajando en el proyecto en Perú y me he dado cuenta que los permisos de las permisologías para los proyectos en Perú son mucho más audaces, más técnicos, más en ese aspecto mucho más rápido, porque nosotros, digamos, caemos en una burocracia bastante grande con esos permisos, digamos, en la parte minera. Entonces, ¿cómo podemos hacer una alianza con Perú en ese aspecto? Porque Perú puede decir, oye, nosotros tenemos 2 o 3 proyectos nuevos, involucrémoslos junto con Chile, pero Perú va a salir primero que nosotros. Y nosotros todavía vamos a seguir durmiendo esperando, digamos, esos nuevos permisos. Sergio, muchas gracias. Respecto de la primera pregunta que tú me haces, yo
Yo te puedo decir que en el caso peruano, particularmente el regulador, que es el Ministerio de Energía y Minas, tiene un nivel de técnicos muy especializado y particularmente la Dirección General de Minería de ese ministerio. ¿Ah? A pesar de, lógicamente, tener, Perú tiene consulta previa, ¿ah? Pero fíjate que en los últimos años ha sacado adelante proyectos emblemáticos para la minería peruana, como es el caso de Tía María, ¿no? Del Grupo México. ¿Ah? Y además suman a ello la interesante cartera de proyectos de inversión. ¿Ah? Perú es un país con vocación minera, ¿ah? Y es consciente de lo que significa el comenzar a transitar por estas necesarias brechas, ¿ah? Y lo que significa naturalmente el impacto de la actividad minera en su PBI. ¿Ah? Ahora, respecto del segundo tema que señalabas, Sergio, ¿qué se podría hacer para, por ejemplo, generar un espacio de diálogo o de reconocimiento, por ejemplo, en permisologías? Entiendo tu pregunta orientada básicamente a la creación de una zona franca. Ahí va a ser sustantiva, va a ser de vital importancia la creación de este Consejo Binacional, ¿no? Para que se homologuen, ¿no? Había una serie de elementos, de pasos, cuando yo desarrollé el capítulo de gobernanza, que era necesario que eso se genere un levantamiento de información y eventualmente un entendimiento a través de un Consejo Binacional para esos temas, ¿no? Para que no existan discrepancias respecto de los tiempos. Permíteme una reflexión, yo creo que tú tocaste un tema muy sensible. Nosotros hace algunos años, en Chile, 1 año y fracción, si no me equivoco, no hicimos nada, como país, nada, cuando salieron cerca de 5.000 millones de dólares de Chile, ¿ah? Hacia Brasil, de la industria celulosa. ¿Y la razón cuál fue? Permisología. 10 años versus 16 meses que se demoraba Brasil. O sea, el tema que tocas es muy sensible. Por eso yo hablaba de lo que significa estas aspiraciones válidas de estar en foros económicos, que me parece completamente saludable y necesario. Pero no podemos olvidar que tenemos brechas sociales que tenemos obligatoriamente que transitar. Si no lo hacemos, eso nos va a pegar muy fuerte. O sea, porque claro, buscamos muchas veces un estado de bienestar, pero yo pongo un ejemplo muy básico, permítanme lo básico, disculpen la redundancia. Si a un niño, mi hijo me pide un par de lucas para ir al colegio, y yo no las generé, no tengo la billetera, ¿qué le paso? ¿Ah? O sea, cuidemos finalmente uno de los principales sectores productivos que tiene Chile. Muchas gracias, Sergio. ¿Tenemos más preguntas en sala? ¿Sí? Muchas gracias por soñar, ¿cierto? Bueno, mi nombre es Irán Meri, soy ingeniero civil. Tengo mis hermanos también que están en la parte minera, mis mejores amigos también, pero realmente me gustaría, porque venía con el libro en la mente de Océanos Azules. Qué bonito transitar en un país donde, o en un mercado donde no hay agresividad, donde las cuotas de mercado y de poder se puedan, ¿cierto?, compartir. Es como un mundo ideal, pero pareciera que para tener esa urgencia o esa necesidad, hay varios elementos que usted ha puesto en carpeta. El tema de la gobernanza, ¿cierto? El tema, de alguna manera, de hacer todos estos factores críticos que apuntó de éxito en esta unión, de definir, creo yo, una hoja de ruta, una hoja así como Chile definió para lo que es el 2050, el cambio climático, y que está sobre todos los gobiernos de turno políticos y todas las fuerzas y todos los problemas. Hay una tarea, ¿cierto?, que parta por legalizar, por tener una conciencia de la urgencia de esta necesidad, ¿cierto?, del tema del cambio climático, del tema de los recursos cada vez más escasos, que la ley es más escasa, que hay que profundizar y generar más costos
falta una conciencia y un sentido de urgencia de esta unidad, de esta zona franca. Entonces, en ese sentido, ¿cómo piensa usted armar esta hoja de ruta mancomunada en un gobierno, en una gobernanza, digamos, entre los dos países? Muchas gracias por la pregunta. Fácil no es. Le cuento que llevamos cerca de 5 años, no solamente escribiendo, desarrollando paper, publicando, sino que además generando estos espacios a través de distintos gremios. ¿Y cuáles serían los siguientes pasos? Yo hice un detalle, pero fíjese, la principal voluntad en este minuto para empujar esto radica en el sector y particularmente en los gremios. Y consecuentemente el sector privado y el gobierno. Si no finalmente, si no hay un empuje, una atracción que parta desde los gremios con el sector privado y eventualmente la academia también, va a ser difícil que finalmente, en este caso, los gobiernos puedan no solamente aspirar de, oye, incrementemos la producción, sino que demos un paso más. ¿Y por qué le hablo en ese orden? Le hablo gremios privados, porque hay una variable que demora mucho en despejarse, y esa variable es el temor a desarrollar esquemas de asociatividad comercial. El decir, oye, pero realmente podremos competir juntos, seremos capaces de competir, hay temores que tienen que derribarse. Y pero eso finalmente, cuando uno comienza a revisar los números, por ejemplo, la demanda que tenemos del Asia, particularmente de mineral, no solamente podríamos seguir solamente exportando materia prima desde Chile o desde Perú. Cambia completamente el esquema cuando finalmente se dice, oye, nosotros desarrollemos una estructura que nos permita a quienes hoy nos compran que se vengan a instalar acá. Pero eso parte derribando estos mitos de esta competitividad natural, o esta competitividad natural que tiene Chile-Perú. Yo creo que derribando eso es un paso necesario, que se debe seguir haciendo, se debe seguir trabajando ahí para que le dé tracción a lo siguiente. Muchas gracias por la intervención. ¿Tenemos más preguntas o reflexiones en sala? Don Pedro Pablo. Hola. Quería preguntarte, Carlos, en relación a las últimas declaraciones o dificultades que se han generado en relación a los bloques entre el sector chino y el sector americano, y quizás cómo ayudaría a nuestros dos países a plantearnos a esta competencia que hay entre estos dos gigantes, y que en realidad a lo mejor se ha visto que a lo mejor Perú ha estado más abierto a correr algunas barreras o riesgos con el gigante asiático, y que nosotros aún no hemos dado ese salto, y se han llegado a algunos acuerdos la última semana acá en Chile en firmar nuestro actual presidente con las autoridades americanas. Este acuerdo que tú propones podría ayudarnos a ponernos quizás en un nivel quizás más de igual, o que nos ayudaría más a poder dejar abierto a quedar fuera de esta discusión. Muchas gracias, Pedro Pablo, por la pregunta. Pedro Pablo, mira, lo primero, y yo estoy seguro que la administración del presidente José Antonio Kast lo tiene muy claro, y particularmente el canciller, de que Chile tiene intereses con todos los países, con todos los países, no necesariamente con uno más que otro. Con todos los países Chile mantiene intereses y mantiene relaciones de primer orden. Mantenemos una cancillería de primer nivel, pero me refiero básicamente a los funcionarios de carrera, que han mantenido una relación que es conocida respecto de darle sostenibilidad, credibilidad, pero sobre todo mantener una política exterior de Estado,
¿ah? Y yo la verdad las cosas que me enorgullezco en cuanto a la labor que se ha hecho la Cancillería a nivel técnico con los funcionarios de carrera al respecto. Dicho esto, y hablándote de intereses, esta zona franca, Pedro Pablo, yo les hablaba de poder, de que el cobre finalmente se convierte en un instrumento de poder, de geopolítica, porque las condiciones cambian completamente. Porque al desarrollar esta zona franca, los actores a los que hoy estamos expuestos y que hacen que se nos mueva de alguna forma la aguja, al venir y instalarse acá, las reglas de juego cambian de manera importante. ¿Ah? Y te aseguro que no solamente vamos a estar hablando de Asia o de Norteamérica. Yo en la presentación hablaba de Europa también, señalaba Europa. Cambian de manera importante las reglas de juego. ¿Ah? Porque, ojo, una cosa es cuando, lo llevo al plano futbolístico, una cosa es jugar en casa y otra cosa es ir a jugar afuera. ¿Ah? Y particularmente, vuelvo a decirte, tiene una incidencia clara en materias geopolíticas y particularmente en poder. Respecto de Chile y obviamente Perú, en razón del escenario y particularmente de actores de la más alta envergadura. ¿Ah? Y vuelvo a decirte, no solamente Asia, no solamente Norteamérica. Europa, te juro que, te prometo que nos miraría de manera muy distinta. ¿Ah? Es un elemento concluyo, geopolítico de poder. Don Carlos, yo quisiera llevarlo a un tema un poquito, no sé si diferente, pero entendiendo que el nivel de inversión que tiene Perú, ¿no es cierto?, y el nivel de inversión que tiene Chile en minería para los próximos años, hemos estado discutiendo aquí desde el directorio del instituto el tremendo desafío que significa generar la mano de obra calificada para esos desafíos económicos. Usted menciona la participación de las universidades y de las instituciones educativas en esa materia. Si nosotros a eso también le incorporamos la inteligencia artificial, el desarrollo de la inteligencia artificial, entonces, ¿cómo deberíamos prepararnos para este desafío conjunto, para esta zona franca, en materia de la mano de obra, el recurso humano que vamos a necesitar para esta inversión? Yo creo que muchísimas gracias por la pregunta, directora. En Chile y Perú, yo les digo, siempre ambos países se miran para lo bueno y se miran para lo malo también. ¿Ah? Es natural. Pero fíjese que particularmente en el caso de todo el desarrollo que ha tenido la gran minería chilena, Perú la mira muy de cerca, y de hecho cuando uno participa, por ejemplo, está presente en la última Perumín que hubo en Arequipa, esta feria minera, uno se acercaba y observaba la oferta exportable chilena, el grueso de esta oferta exportable desarrollada con tecnología y particularmente con todo lo que tenga que ver con telemática, por ejemplo, desde manejar maquinaria de manera remota. Remota, claro. Y además del desarrollo de programas vinculados suministrados por inteligencia artificial, Perú hay una demanda interesante y una demanda natural, y esa demanda básicamente obedece a que Perú reconoce el desarrollo que ha tenido la actividad minera. Si eso lo llevamos a la zona franca o a la madurez que ha tenido Chile en el desarrollo de la actividad minera. Si eso lo llevamos a un desarrollo de la zona franca, estaría básicamente encapsulado eso en cuanto al capítulo de transferencia tecnológica, de complementación. Podría darse de manera natural, ¿no? Hay un interés común entre ambos países ahí. Claro. Surge como un desafío adicional, Por digamos, supuesto, estamos enfrentados hoy día como industria, claro, a este otro tremendo desafío que hay que verlo complementariamente también en el caso de una zona franca. Sí, por favor, más preguntas en la sala. Felicitaciones, Carlos, por tu presentación. Muchas gracias. Oye, la idea es maravillosa, realmente ojalá se pudiera concretar, pero sabes, digamos, van a aparecer pelos a la sopa, pero la dificultad de alcanzar un acuerdo la veo más por mi país, Chile, y por el comportamiento pendular que tiene Chile. Ya se va
a la izquierda, que son talibanes del medio ambiente. Y aquí no vamos a decir que son chipelibres, ¿no? Yo creo que acá se entiende totalmente que hay que preocuparse del medio ambiente, yo que también lo creo, pero también hay que tener desarrollo económico. Sin duda. Sin lugar a dudas. Entonces, esa es la preocupación, que ojalá una iniciativa como esta va a tener que ser validada, o sea, trabajar como un tema de Estado, no de gobierno, de turno, sino como un tema de Estado, y que sea validado por el Congreso, que sea absolutamente validado, porque si no vamos a tener con el comportamiento pendular que tiene Chile, que va de un lado para otro, ¿ya? Va a pasar, digamos, que el otro gobierno, si viene del otro color, va a objetar todo lo afirmado y acordado y chao. Es el tema de la preocupación que yo la veo más que yo creo que los peruanos están más cerca de este tema, de ir a esta asociatividad, de lo que estamos nosotros por nuestro comportamiento pendular. Esa es mi opinión. No, muchísimas gracias. ¿No? Bueno, es una realidad. Yo como chileno no puedo sino que coincidir contigo. Pero tú tocaste un tema esencial. En la medida que ésta sea reconocido como una necesidad de Estado, y naturalmente en este caso con un análisis y con la validación de las cámaras, el tema podría tener trascendencia. ¿Ah? Pero yo suscribo lo que tú dices, tiene que ser una necesidad de Estado. En la medida en que no sea una necesidad de Estado, pues yo hablaba de tentaciones ideológicas, tú me has leído muy bien. ¿No? Muchas gracias. Bueno, estimados y estimadas colegas, agradecemos mucho su atención, su participación. Tenemos una tremenda tarea, seguir trabajando en una minería sostenible, en una minería diversa, en una minería inclusiva, ¿no es cierto? Y con esta invitación que nos deja nuestro expositor de hoy día. Así que al final de la sala tenemos un pequeño, perdón, me equivoqué, tenemos un pequeño presente para nuestro, me adelanté, tenemos un pequeño presente para nuestro invitado.